¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y me da gusto que estén ustedes con nosotros y que nos reciban en el lugar donde estén. Y el día de hoy vamos a hablar del bautismo que se requiere para que uno pueda llegar al reino de Dios. Algunos a lo mejor dirán, Chihuahua, necesito un bautismo para poder llegar al reino de Dios. Pues sí, el bautismo que se necesita es el bautismo del Espíritu Santo. Obviamente hay otra forma también de bautizarse que es el bautismo en agua, pero esa es una ordenanza que da el Señor para los que ya creen en Él. O sea, es algo que debemos hacer, bautizarnos en agua. Eh, ¿Por qué el bautismo del agua, se tiene que hacer el bautismo de agua cuando uno ya cree, no antes? O sea, mucha gente hace bautismos pues de niños de recién nacidos y no es que no esté bien lo que están haciendo. Lo que pasa es que debe estar del conocimiento de la persona y querer ser bautizado. Normalmente los que recibían al Señor Jesús después querían ser bautizados. O sea, es una sensación que a lo mejor el Señor te pone o como algo que imperativo que te pone en el corazón de que te tienes que bautizar. Entonces es un deseo de la persona quererse bautizar en agua. El bautismo en el Espíritu, ese obviamente pues lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que bautiza. Voy a leer una porción de la Biblia en el libro de Juan, en el libro del Evangelio de Juan. En el capítulo 3 dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense cómo Jesús mismo está diciendo que tenemos que nacer de nuevo. El nacer de nuevo equivale a tener una vida nueva. O sea, es como quien dice, borrón y cuenta nueva. ¿Qué quiere decir borrón y cuenta nueva? Pues que lo anterior, que mi persona, como yo me portaba antes, ya no me voy a portar así. Y entonces algunos van a decir, Chihuahua, pues si yo conozco a la persona y no creo que cambie, va a ser igual, la persona va a recibir al Señor y no, el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es cambiarnos. Obviamente nos va a cambiar si yo quiero. Si no quiero, no me va a cambiar. Pero cuando uno recibe al Señor y entonces va uno para que el Señor te bautice en el Espíritu, no es que yo te diga, o que tú preguntes, o que yo pregunte, ¿cómo me va a bautizar? ¿Cómo le hago para que Dios me bautice en el Espíritu Santo? En Lucas dice en el capítulo 10, hay una parte de la Biblia, en el libro de Lucas, donde dice que si nosotros pedimos el bautismo del Espíritu Santo, o sea, que el Espíritu Santo venga a mí, si lo pido a Dios,
Dios no me lo va a negar. Obviamente no me lo va a negar porque yo lo estoy pidiendo sinceramente. Yo he conocido gente que lo pide no sinceramente, sino con otros motivos, y obviamente no va a pasar. Cuando uno es sincero, Dios sabe que nuestro corazón y nuestra mente están en eso, en que somos sinceros para pedir el bautismo del Espíritu Santo y Dios te bautiza. A veces el bautismo es por imposición de manos con alguna persona que te haya enseñado el Evangelio o que te haya hablado del Evangelio y hayas creído y hayas recibido al Señor Jesús, y Él, pues, esa persona que te mostró o que estuvo hablando contigo y que de esa forma tú recibiste al Señor, pues Él te puede orar por ti y, y es probable que lo recibas el Espíritu Santo. A veces lo recibes en el momento del Espíritu Santo cuando haces la oración de fe. Vas a sentir un calor fuerte, vas a sentir un calor como si estuviera caliente por dentro la persona, y sientes como que algo está entrando contigo y tienes una sensación muy fuera de este mundo. Fuera de este mundo, ¿por qué? Porque esas son cosas de Dios, son cosas espirituales, no son cosas materiales ni del mundo. Entonces, nosotros, para poder recibir el Espíritu Santo, como ya lo dije hace rato, tenemos que pedírselo a Dios para que Él nos bautice. El bautismo del agua, pues obviamente es a lo mejor en una alberca o en un río, en algún lado donde quieras bautizarte, y que haya una persona que esté capacitada para hacer eso y lo va a hacer, y lo puede hacer en un río, pues no sé, en un arroyo, en una alberca, en una alberquita chiquita, donde tú quieras, da igual. El chiste es el hecho de hacerlo es lo importante. Ahora, ¿qué es lo que va a haber de diferencia al bautizarme o no bautizarme del Espíritu Santo? Ya obviamente Jesús ya lo dijo. El que no está bautizado y el que no naciere de nuevo, obviamente no va a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si no está bautizado quiere decir que todavía le falta algo, le falta un paso para poder entrar, y a la hora de que nosotros recibamos el Espíritu Santo, nuestra persona, nuestro interior va a empezar a cambiar. ¿Cómo va a empezar a cambiar? Imagínate que es tu casa. Tú eres una casa. Y tú le dices, Señor, cuando haces la oración de fe, le dices, pásale, Señor, a la casa. Y entonces entra. ¿A dónde va a entrar primero? Primero le abres la puerta ¿de dónde? De la sala. Ahí es donde va a entrar. Y cuando entra a la sala, obviamente él personalmente empieza con una escoba, que tú no la vas a ver, ni yo la voy a ver, es una escoba espiritual, y él va a empezar a limpiar la sala hasta que quede limpia. O sea, en pocas palabras, va a empezar a cambiar tu vida poco a poquito, va a empezar a limpiar las áreas. Primero empieza por la sala, que es por donde entra primero, y luego después entra a lo mejor a la cocina, y a la estancia, y luego a las recámaras, y a los baños, y va a empezar a cambiar todo hasta que deje la casa completamente limpia. Cuando deje la casa completamente limpia, entonces el Señor va a hacer muchas cosas contigo. Te va a animar a que le ayudes a esparcir el Evangelio con otras personas. Te va a dar ganas de, a lo mejor, de predicar, de hablarle a otras personas de lo que te ha pasado a ti, dar testimonio de lo que te ha pasado a ti, los cambios que ha hecho Dios en ti. Obviamente también va a haber ataques del enemigo. Entre más prediques, más ataques va a haber del enemigo, o eso es normal. ¿Por qué? Porque Él quiere que desistas de estar predicando el Evangelio de Dios. Él quiere que desistas de estarle hablando a los demás, de que Dios existe, de que Jesús es verdadero, de que Jesús está en ti, que el Espíritu Santo está dentro de ti y que ha cambiado tu vida 180 grados. Eso nadie lo puede hacer, solamente Dios. Yo no lo puedo hacer. Yo no lo podía hacer. Dios me cambió a mí.
Yo sé que Dios te puede cambiar a ti, porque Dios, si me cambió a mí, a ti te va a cambiar. Si tú quieres cambiar, Dios te cambia. Si tú no quieres cambiar, Dios obviamente no te va a cambiar, porque Él te va a respetar tus decisiones. Porque acuérdate que nosotros, cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío y nosotros decidimos que sí y que no. Obviamente, cada uno de nosotros sabemos las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Sabemos porque Dios ha puesto en nosotros que sepamos cuáles son las cosas malas y cuáles son las buenas. Y nosotros decidimos hacia dónde nos vamos, hacia las buenas o hacia las malas. Pero cuando Dios entra en nosotros y aunque nos hayamos portado mal, si tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón y empiezas a vivir con Él y a caminar con Él, obviamente Dios va a cambiar tu persona de bien a mejor, de mal a bien, de bien a mejor, como dije ahorita, y de mejor a mucho mejor. Y entonces, obviamente, ¿quién te va a ayudar para hacer todo eso? Nada más que el Espíritu Santo. Nadie más te va a poder ayudar porque Dios mandó a su Espíritu, el Consolador, con nosotros para que Él esté con nosotros mientras que Jesús regresa por nosotros. Entonces, vamos a hacer una oración en este momento para pedirle al Señor, si tú quieres, si tú deseas ahorita pedirle al Señor que te bautice con el Espíritu Santo, vamos a pedirlo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos con todo el corazón y toda nuestra mente y todo nuestro ser, que tú me bautices en este momento, que caiga fuego del Espíritu Santo desde lo alto, que tú lo mandes sobre mí, que entre en mí y que sea yo bautizado y que tú puedas, Señor, cambiar mi vida como tú quieres que te sea cambiada. Que, que si yo soy una persona no muy agradable ante tus ojos, que yo pueda ser agradable a ti. Te pido, Señor, que tú me llenes de ese Espíritu Santo, que me llenes también de la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Ponme la armadura que esté lista y resplandeciente, y que yo pueda ver la gloria de Dios en mi persona y en mi familia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Espero que esto te sirva y que tengan muy buen día. Te invito a adquirir el testimonio de vida de mi hijo, una historia de sanidad y amor, esperando que ayude a fortalecer tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Para mayores informes, favor de contactarnos al siguiente correo. Gracias.